Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues volvemos con Épica y con una canción que se llama Arcana. La trae Sondhebueu y bueno, nos está aquí informando de que evidentemente es una de las bandas top de metal sinfónico. Y bueno, van a estar creo que por Madrid en enero. Así que, bueno, pues el que tenga oportunidad de disfrutarlo, pues va a ser toda una oportunidad. Así que vamos a hablar de esta canción que se llama Arcana. Em, Mantiene la esencia de lo que es esta banda, ¿no? Incorpora elementos del rock alternativo de los 80 y el metal moderno. Presenta una estructura con un estribillo pegadizo, enriquecido por coros de niños y adultos que aportan una atmósfera mágica y cinematográfica. Esto es interesante. La producción estuvo a cargo de Joost van de Broek y por la banda. En cuanto a la letra, pues hace referencia a los arcanos del tarot, simbolizando las etapas universales de la evolución espiritual. La letra aborda temas como la búsqueda de la libertad, la superación del miedo y el despertar de la conciencia espiritual. Bueno, pues muy bien, vamos allá. Por lo menos para entrar. ¿Qué pasa? Está aquí buscando el pelómetro. El pelómetro que la había guardado. Te lo has puesto al revés, amigo. Ya, ya lo sé. Estás en modo rapero pelómetro, ¿no? ¿Vale? Claro. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Épica. It feels eternal when you're close to me. A bird without its wings cannot be free. Your spirit seems a cold embrace that's lonely face. Rise, I see a future bright and crystal clear. Be brave and higher and don't disappear. Defy the odds into eternity and Pues ahí estaba el coro de niños. Claro, los niños son las catalogadas voces blancas, que claro, o son voces de niños o son voces de mujeres, ¿no? Son las voces con el registro más agudo que hay. Fuera de bromas que decíamos los castrati, pero eso ya pasó a la historia. Ya no se le hace eso a los hombres para que alcancen esas notas agudas. Bueno, pues mira, cositas interesantes con respecto a lo que decíamos, ¿no? Es decir, volvemos a tener una orquesta sinfónica con instrumentos, digamos, modernos, ¿no? Por así decirlo, así decirlo, sobre todo lo que es el bajo inicial, súper presente, con unos graves fantásticos. Bien, como decíamos, aquí está el coro de niños, que son las voces blancas. En un coro son voces, pues, con los registros más agudos junto con
las mujeres y fuera de broma los castrati, pues ya no se le hace eso a los hombres, así que, Bueno, alguna habrá. pero no a Yo propósito, se le haría más de uno, ¿eh? No para que cantara. pero no a propósito. Bueno, en fin, ya sabéis. Me recuerda a la película, ¿no? Farinelli, ¿no? ¿Era? Farinelli Sí, Farinelli y el castrato, sí. Eso es correcto. Bueno, pues quieren tener esos registros agudos y por eso el coro de niños es muy curioso porque han enfocado, claro, es una orquesta sinfónica que vuelve a ser la mezcla tan especial junto con los instrumentos de la banda. Me ha encantado la presencia del bajo y de la batería, pero claro, han enfocado durante un momento a un fagot, una chica que tocaba el fagot, y nunca me hubiera imaginado yo el metal mezclado con la música de un fagot. Pero bueno, son cosas que nos ofrecen aquí. Y bueno, en lo que es el patio de butacas, han arrancado las butacas porque hay tanta gente. Yo creo que este es el del otro vídeo, ¿no? Sí, yo creo que es el Este mismo concierto. concierto. Sí, creo que es el mismo concierto. Sí, sí, sí. Además está el mismo. Yo creo que es la El misma. director. Y el director de orquesta y la orquesta sinfónica creo que es la misma. Yo creo que sí, yo creo que debe ser el mismo concierto. Claro, claro, claro. Que nos lo Bueno, diga Son de Bueu. sí, claro, claro. Bueno, pues bien, Pero mira, es alucinante, ¿eh? A mí se me estaban poniendo los pelos, vamos, van a salir volando para arriba. Si veis que se me quita así el sombrero, es porque han salido los pelos escopetados. muy bien, bueno, pues mira, vamos a analizar un poquito de la letra y luego ya pasamos al tema, digamos, instrumental al final de la canción, ¿no? Dice frases como, la vida se siente eterna cuando estás cerca de mí, ¿no? Evoca una conexión profunda, casi espiritual, donde el tiempo pierde el sentido al estar con alguien. Eso es, bueno, eso es sentimiento de plenitud, ¿no? Más cosas, más frases. Dice, vuela, tus alas atraparán el viento y te liberarán. Pues habla de de la liberación personal, precisamente, ¿no? De trascender limitaciones emocionales y existenciales. Luego, otra frase, porque la letra está bastante currada, dice, libérame de todo este miedo. Así que nada, la canción propone trascenderlo mediante el conocimiento, amor y fe, es decir, para superar los obstáculos. Y ya por último, que creo que le da esta frase nombre a la canción, dice, somos los arcanos de nuestras almas. Así que esta línea central sugiere que cada persona encarna un arcano o una carta del tarot, ¿no? Una fuerza arquetípica que define parte de su alma o destino. Y bien, ya un poquito entendiendo de qué va la letra, pues nada, es que esta toma es impresionante, ¿verdad? La de gente que hay. Además de verdad, ¿eh? Eso, el que está en medio dice, no es buen momento ni para pedirse algo ni para ir al baño, ¿eh? Así Además de que verdad, ¿eh? hay que Yo ahí aguantarse. no podría estar, ¿eh? Además, los que no hayan ido a un concierto así tan multitudinario, hay un olor a concierto, hay un olor a humanidad Importante. que se percibe en el ambiente. Sí, efectivamente. Esa es otra de las particularidades de ir a un concierto. Bueno, pues vamos allá. Breathe, and through the pain and tears we truly feel, you'll find a way through.
Fantástico, fantástico, increíble. A ver, si vamos a hacerle justicia, ¿no? A esta canción. Haciendo un resumen de lo que dije anteriormente, aquí los temas principales son la evolución espiritual, el autoconocimiento, la liberación del miedo, la conexión con lo sagrado o lo universal y la dualidad entre la oscuridad y la luz, ¿vale? Em, pues lo sigo pensando, igual que en el vídeo anterior que reaccionamos de ellos. La producción es una locura. Una locura, porque el mezclar tantos instrumentos, hay una inversión importante. Veía yo que cada músico de la orquesta sinfónica tenía sus propios monitores in-ear. em, el diseño de los pies de micro era flipante. Bueno, lo del fuego me ha preocupado un poco dentro de un teatro. Em, pero una potencia, una claridad de sonido, todo sonaba a la perfección. em, Y Simone, la forma de cantar de Simone es increíble. Es potente, pero a la vez es suave. Es un registro limpio, cálido, melódico. Puede llegar a tonalidades alucinantes. Y bueno, al final, bueno, Mark ha hecho los guturales finales que... Yo creo que han sobrado en esta canción. y te explico. Y tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque en la canción original, quitando este directo, no estaban pensados. Es que le ha sobrado. Es que era tan épica. Bueno, estoy todavía procesándolo porque ha sido alucinante. Mm, Todavía tengo los pelos de punta. Y creo que eso, mira que me gustan a mí, pero a esta canción específicamente le han sobrado. Pues mira, Porque tal y como ha cantado ella, cómo han cantado los niños y cómo ha cantado el coro de la orquesta, claro, es que ha sido flipante. Tenía todos los pelos de punta. claro, claro, porque además la introducción ha sido para meternos en esos sonidos etéreos, además los sintetizadores ambientales, nos estaba creando un tono místico, ¿no? Los coros de niños, ¿no? Evocando voces celestiales, dando una atmósfera ritual, ¿no? De invocación espiritual, todo el tema este que nos quieren poner. Además, las guitarras estaban sonando súper contundentes, creo que están afinadas más bajo Y la batería ha sido. habitual. La El, batería era alucinante y el bajo. Uf, el bajo me traía súper loco, ¿vale? Es decir, todo el tiempo presente, un groove que tenía ahí el tío era magnífico. La orquesta, pues genial, como la vez anterior. Es decir, alucinante, tío. los arreglos orquestales en los instrumentos de cuerda, de viento, madera. Y dices que vienen en enero a Madrid. Sí, sí, sí. Te lo estás pensando, ¿no? Pero mucho además. Y solo he Pero mucho. escuchado dos canciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Así Es que que me nada. ha flipado, me ha dejado de verdad. Además que en el otro vídeo creo que ha sido Juan Carlos el que ha comentado que fue con la hija, que ha Sí. ido varias veces Ujú. y que es alucinante. Y es que solo con dos vídeos, tal y como canta ella, cómo tocan las guitarras, cómo toca la batería, el bajo, lo- la orquesta que llevan, ya se meten a los niños, pues ya alucina vecina. Mm, Y la pirotecnia y todo. claro. Es que es alucinante. Es que aunque estés ahí metido en el medio ahí donde está toda esta gente, es que deben de estar con los pelos de punta. Sí. Yo creo que lo de los niños tiene que ser porque es un concierto local. Porque no se pueden llevar a los niños por Europa. Sí, ya, ya, imagino, ¿no? Lo harán con un backing track o con las voces femeninas. Genial, genial. Es un grupo estupendo. Así que nada, amigos. A nosotros nos ha encantado, a vosotros, por favor, ponedlo en los comentarios. Ya sabéis si os gusta lo que hacemos.
Dadle a like, suscribiros, clique la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos maneras de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, tenéis material extra. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Aquí, como nuestro amigo que ha decidido pues volvernos a explotar la cabeza con esta canción. Son de Bueu, gracias. Gracias, tío. Dependiendo del Patreon, pues tendréis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para haceros miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Y bueno, si veis una publicidad que salta de una reacción que veáis nuestra, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y si pulsáis en el logotipo del canal, te invita a suscribirte o a unirte. Mil gracias. Lo dicho, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.